Absolutamente. Aquí te presento una versión ampliada y enriquecida del guión de YouTube, manteniendo el estilo original, el tono intrigante y la estructura que ya conoces, pero ahora con mucha más carnita. Asterisco asterisco título asterisco asterisco bombazo turco. Kerem abre la boca, ande quedu superíndice 3 a truth S por culpa de Melissa. Escúndalo en las series. Asterisco 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 asterisco. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí, como siempre, para traerles las últimas noticias, los dramas mundos e intensos y los secretos mejor guardados del mundo de las telenovelas turcas que nos tienen a todos enganchados. Hoy prepúrense porque les traigo un chisme de aquellos, un bombazo que ha sacudido los cimientos del fandom y que involucra a algunos de nuestros actores favoritos. Lo adivinaron, hoy vamos a hablar del triángulo amoroso, o quizú ese sea un cuadrilud, pero la cosa se estuvo poniendo intrincada, que ha estado en boca de todos, Kerem Bürsin, ande Eru Parrafoel y Melissa Dungel. Agúnrense que esto se pone bueno. Pero antes de que nos sumerjamos en este culebro superíndice 3N digno de una telenovela, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Prometo traerles siempre contenido jugoso y entretenido sobre sus series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo incondicional. Sus likes, comentarios y compartidos son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al grano. Hoy vamos a desentrar más menos la supuesta razón superíndice 3N de truth S de la ruptura entre Kerem Bürsin y ande Eru Parrafoel, una pareja que nos enamoró superíndice 3 dentro y fuera de la pantalla. Los rumores apuntan a que una tercera persona estuvo involucrada, la talentosa Melissa Dungel. ¿Será cierto? ¿Es Melissa la culpable del fin de este romance de ensueu más menos o? Vamos a analizar los hechos, las pistas y las especulaciones que han circulado en los medios y las redes sociales. Y por supuesto vamos a repasar la trayectoria de estos tres talentosos actores y las series que los catapultaron a la fama. Pero sobre todo vamos a tratar de entender qué pudo haber salido mal en una relación superíndice 3N que parecua sacada de un cuento de hadas moderno. Empecemos hablando de Senu con diéresis al cap, la serie que unió superíndice 3 a Kerem y ande y que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en Italia, pero pierde su beca debido a la polu copyright tica de becas de la empresa de Serkan Bolat. En su camino se cruza Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fruo y calculador, un adicto al trabajo que parece inmune al amor. Él le ofrece una peculiar propuesta: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright, él le pague sus estudios. La propuesta, por supuesto, es un tanto escandalosa, pero Eda, desesperada por cumplir sus sueños más menos acepta. Obviamente el amor florece entre ellos, pero el camino no es fácil. Hay obstáculos secretos del pasado que resurgen, rivales amorosos que intentan separarlos, y sobre todo, la propia personalidad de Serkan, que se resiste a entregarse al amor. Senu con diéresis al cap es una serie que combina humor, romance y drama en la dosis perfecta. La química entre Kerem y ande era innegable, y eso se reflejaba en la pantalla. Cada mirada, cada sonrisa, cada escena romántica era pura magia. Su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas y seguidas de Turquía. Los fans se volvieron locos creando clubes de fans, editando vídeos, escribiendo fanfics y siguiendo cada paso de la pareja. Se convirtieron en un símbolo del amor verdadero, un ejemplo de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Pero lamentablemente, como suele suceder, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Antes de Senu con diéresis al cap, Kerem ya era un actor reconocido en Turquía, pero su fama se disparó superíndice 3 a niveles copyright ricos gracias a su papel como Serkan Bolat. Uno de sus papeles destacados fue en la serie Güneşi Beklerken, un drama juvenil en el que interpretó superíndice 3 a Kerem Sae, un chico rebelde y problemático.
Esta serie lo catapultó superíndice 3 a la fama y lo convirtió superíndice 3 en uno de los galanes +S cotizados del Paus. Kerem tiene un carisma especial y una gran capacidad para conectar con el público. Su talento es innegable, y eso lo ha llevado a protagonizar numerosas series y películas. Además de eso, Kerem no es solo un rostro bonito. Es un actor comprometido con su trabajo, que se involucra en la producción superíndice 3N de las series en las que participa e incluso ha incursionado en la producción superíndice 3N. También Copyright N es conocido por su activismo social y su defensa de los derechos de los animales. Luego tenemos a Hande Erupa Rafael, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Antes de enamorarnos como Eda YLDZ, Hande protagonizó superíndice 3 la serie, Aek Laftan Anlamaz, una comedia romántica en la que interpretó superíndice 3 a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Esta serie fue un con copyright cito rotundo y consolidó superíndice 3 a Hande como una de las actrices más populares del Paus. Hande tiene una belleza natural y una gran capacidad para transmitir emociones. Su talento la ha llevado a protagonizar numerosas series y a convertirse en una de las actrices más queridas por el público. Hande también Copyright N ha incursionado en el mundo del modelaje y es imagen de varias marcas importantes. Además de eso, es una apasionada del arte y la pintura, y a menudo comparte sus obras en sus redes sociales. Su estilo es admirado por muchos, y se ha convertido en un referente de la moda en Turquía. Y ahora llegamos a Melissa Dungel, la supuesta manzana de la discordia. Melissa es una actriz joven y talentosa que ha participado en varias series de con copyright cito en Turquía. Uno de sus papeles más destacados fue en la serie Aek Manki Grados Ntikam, una comedia romántica en la que interpretó superíndice 3 a con Ayla Ilmaz, una joven ambiciosa y manipuladora. Melissa tiene un gran talento para la actuación superíndice 3N y una belleza que deslumbra. Su presencia en la pantalla es magno copyright tica, y eso la ha convertido en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Aunque todavía no tiene la misma trayectoria que Kerem y Hande, Melissa estuvo construyendo una carrera su superíndice 3 Lida, y ha demostrado su versatilidad interpretando diferentes tipos de personajes. También Copyright N es una figura activa en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo encaja Melissa en todo este embrollo amoroso? Los rumores comenzaron a circular cuando se vio a Kerem y Melissa compartiendo tiempo juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. Algunos medios incluso publicaron fotos de ambos disfrutando de una cena romántica en un restaurante exclusivo de Estambul. Estas imágenes desataron una ola de especulaciones sobre una posible relación superíndice 3N entre ambos. Los fans de Kerem y Hande se mostraron consternados y decepcionados. ¿Era posible que su pareja favorita se hubiera separado por culpa de Melissa? Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y acusaciones. Algunos fans defendieron a Kerem y Hande argumentando que su relación superíndice 3N era privada y que no tenían derecho a juzgarlos. Otros, en cambio, culparon a Melissa de interponerse entre la pareja. Hasta el momento, ninguno de los tres actores ha confirmado ni negado los rumores. Kerem y Hande han mantenido un silencio absoluto sobre su ruptura, lo que ha alimentado aún desde las especulaciones. Melissa, por su parte, ha optado por no pronunciarse sobre el tema, lo que ha llevado a muchos a creer que hay algo de cierto en los rumores. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es una estrategia para proteger su privacidad y evitar el escrutinio público. Otros, en cambio, piensan que es una forma de alimentar la polu copyright mica y generar ese interu copyright ese medio tico. Sea cual sea la razón superíndice 3N, el silencio de los tres actores ha contribuido a mantener viva la llama del rumor. Ahora, analicemos los hechos. Es cierto que Kerem y Melissa han sido vistos juntos en varias ocasiones. También Copyright N es cierto que la química entre ambos es evidente. Sin embargo, también Copyright N es cierto que Kerem y Hande nunca confirmaron los rumores sobre su ruptura, lo que deja abierta la posibilidad de que su relación superíndice 3N haya terminado por otras razones. Quizú es la presión superíndice 3N medio urtica, las agendas apretadas o simplemente diferencias irreconciliables hayan sido los verdaderos motivos de la separación superíndice 3N. Nunca lo sabremos con certeza.
Además, es importante recordar que los medios de comunicación superíndice 3N a menudo exageran los hechos y crean historias sensacionalistas para atraer la atención superíndice 3N del público. Es posible que las fotos de Kerem y Melissa juntos hayan sido sacadas de contexto o que su relación superíndice 3N sea simplemente de amistad. Tal vez estaban colaborando en un nuevo proyecto o simplemente compartiendo una cena entre amigos. Es fácil malinterpretar las cosas cuando se ven desde fuera. Otra serie donde Kerem destacó superíndice 3 fue Ya Istiklal Yaulum, una serie istu superíndice 3 rica donde interpretó superíndice 3 a Mustafa Kemal Atatürk. Fue un rol muy importante para su carrera, ya que demostró superíndice 3 su versatilidad como actor. Si bien es conocido por sus roles románticos, demostró superíndice 3 poder abordar papeles muy serios y desafiantes. Y hablando de roles desafiantes, Melissa también Copyright N ha participado en proyectos interesantes, como Sadakat Sith, una serie dramática que aborda temas como la infidelidad y el engau más menos o. Esto demuestra que tanto Melissa como Kerem buscan diversificar sus carreras y no encasillarse en un solo geu copyright nero. Esto también Copyright N podrá indicar que ambos comparten intereses profesionales y una visión superíndice 3N similar sobre su trabajo como actores. Ahora, volviendo al tema central del vídeo, la ruptura entre Kerem y Hande. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que a menudo hay factores que no conocemos. Es posible que Kerem y Hande hayan decidido separarse por razones personales que no tienen nada que ver con Melissa. También Copyright N es posible que su relación superíndice 3N simplemente haya llegado a su fin de forma natural, como suele suceder en muchas parejas. A veces el amor se acaba, y no hay un culpable a quien se le pueda seu más menos alar con el dedo. Pero la pregunta del Miyu superíndice 3N sigue siendo, ¿es Melissa la culpable del fin del romance entre Kerem y Hande? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos tres conocen la verdadera historia. Lo que sabemos es que los tres son talentosos actores y que tienen un futuro brillante por delante. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, lo importante es que sigan creciendo profesionalmente y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. En conclusión superíndice 3N, el supuesto triángulo amoroso entre Kerem Bürsin, Hande Eruparafuel y Melissa Dungel ha generado una gran controversia en el mundo de las series turcas. Los rumores sobre una posible relación superíndice 3N entre Kerem y Melissa han desatado una ola de especulaciones y han dejado a los fans de Kerem y Hande con el corazón superíndice 3N roto. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que a menudo hay factores que no conocemos. Solo ellos tres conocen la verdadera historia. Lo que sabemos es que los tres son talentosos actores y que tienen un futuro brillante por delante. Al final, lo que importa es su talento y su capacidad para seguir sorprendiendo Copyright Donos con sus interpretaciones. Y bien, amantes de las series turcas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre este culebro superíndice 3N amoroso. Recuerden que esto es solo una especulación superíndice 3N basada en rumores y en lo que se ha publicado en los medios. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió superíndice 3. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo y por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios sobre qué copyright opinan de todo este asunto. ¿Creen que Melissa tuvo algo que ver con la ruptura entre Kerem y Hande? ¿O creen que su relación superíndice 3N simplemente llegó superíndice 3 a su fin de forma natural? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y si tienen alguna teoría loca, compártanla. Me encanta leer sus comentarios. Y por último, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Que al final, eso es lo que realmente importa. Hasta la superíndice 3 Sima.